en su casa de oración. Vamos a modo de breve repaso. Hemos estado durante tiempo leyendo el Evangelio de Marcos. A través de él hemos podido aprender del ministerio del Señor Jesús, de su enseñanza, de lo que el Señor hizo en esta tierra y de su doctrina, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que es para salvación y vida eterna. También hemos podido ver cómo un hombre, de forma muy directa, muchos califican tosco este evangelio en las traducciones, nosotros no logramos verlo en toda su dimensión, pero es un evangelio muy directo, un uso del lenguaje muy poco florido. Y en ese sentido, durante mucho tiempo fue un evangelio considerado de los más, pudiéramos decir, de una categoría menor que los otros. Siempre suele ocurrir en las personas, siempre nos suele ocurrir en todo orden de cosas. Calificamos personas, calificamos gente, calificamos hechos y circunstancias y, y equivocadamente se ha hecho esto, porque sabemos que el Señor históricamente permitió que este fueron los primeros, creo que es el primer evangelio que fue escrito, así lo pienso, y los demás tomaron de él, es como la fuente, no es algo extraño a la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y en ese sentido también sabemos que muchos de estos pasajes que leemos fueron escritos y dictados por el apóstol Pedro a Marcos. Entonces, un testimonio directo. Recién compartíamos las vivencias nuestras circunstancias, nuestros dolores, nuestras alegrías. Compartimos la comunión de los hermanos. Y es como si Pedro estuviera hoy día en medio nuestro. Sabemos que el Señor está en medio nuestro, ¿no es cierto? Pero si hoy día estuviera Pedro conversando, estaríamos escuchándonos y poniendo mucha atención en los detalles, en sus posturas, etc. Es una conversación directa, así lo entendemos, del Señor hacia nosotros, que nos habla en nuestras vidas. Y hemos estado también durante un tiempo detenidos en el capítulo 14-26, que nos habla cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El himno. Comieron, cantaron y salieron. No se fueron cantando, sino que formaba parte de la tradición, del rito judío, el cantar los salmos. El Salmo 116 al 118 se cantaba durante la comida, al inicio. Pero este Salmo 118 que vamos a continuar estudiando y leyendo, nos va permitiendo ver qué es lo que hablaban los discípulos, qué es lo que hablaba el Señor con ellos, qué es lo que estaba en su corazón y en su mente. Dice así Marcos 14, 26, cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Te quiero pedir a alguien que te pueda ofrecer gentilmente a leer el Salmo 118, del versículo 5 al 9, por favor. ¿Alguna voluntaria o voluntario? ¿La hermanita? Ah, no, la hermanita, perdón, no la había visto. Ah, ya, perdón. Sí, por favor, hermanita. Del 5. Del 5, 118, versículo 5 al 9. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Qué interesante. Recordemos Salmo 118, alabad a Jehová porque Él es bueno. Salmo, versículo primero, porque para siempre es su misericordia. Me da la impresión que era como un canto antifonal, es como una expresión. Alabad a Jehová porque es bueno, y la congregación respondía,
porque para siempre es su misericordia. Y diga ahora Israel, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Qué interesante esta palabra profética en el versículo 4. Cuando David escribe este salmo, cuando él está alabando el nombre del Señor, tiene en mente a Israel, el pueblo escogido. Pareciera que es fácil esa lógica, ¿no es cierto? Él es el rey, está el pueblo honrando y alabando el nombre del Señor. Para siempre su misericordia. Recién nuestro hermano nos llevaba a meditar en el Salmo 3, sobre las misericordias del Señor, los cuidados del Señor. Luego, honrelo la casa de Aarón, diga ahora la casa de Aarón, que para siempre su misericordia. También hay una cierta lógica y entendimiento de contexto. Aarón, sacerdocio, levitas. Hay una cierta lógica. Pero ahora, el versículo 4 nos lleva a una dimensión aún mayor, que es la palabra profética hacia nosotros. Digan ahora los que temen a Jehová. ¿No les parece sorprendente? David puede haber escrito para el pueblo lo que él veía físicamente, pero el Señor mostró a David algo más. Mostró algo más. Mostró a la iglesia, al pueblo del Señor, honrando y alabando a Dios, a Jehová. ¿Cuál es la característica del pueblo del Señor? Amar a Dios sobre todas las cosas. Honrar a Dios sobre todas las cosas. Temer a Dios, no ser asustadizo de Dios, sino que temer a Dios significa respetar a Dios, honrarlo, alabarlo. Y en la iglesia es la llamada a honrar y alabar a Jehová, a Dios. Si nosotros nos pusiéramos en un contexto judío, me parecería cierta lógica, digamos, entendimiento, el pueblo de Israel, el pueblo sacerdotal. Pero ahora hace una visión mucho mayor hacia su iglesia. Diga ahora Israel, diga ahora Aarón, digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Hoy día hemos leído el versículo 5 al 9, pero démonos cuenta cómo el Señor hace un giro idiomático y dice desde la angustia, ¿qué dice? Invoqué, primera persona del singular. Antes está hablando en plural. Díganlo, háblenlo. Digan ahora los que. Está hablando hacia una multitud, pero ahora hay una respuesta distinta. Hay un giro de entendimiento del escritor bíblico que nos dice: desde la angustia invoqué a Jehová. Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Qué hermoso, hermanos. Qué hermosa es la respuesta del Señor. Vienen a mi mente: desde la angustia invoqué a Jehová. Jonás, ¿se acuerdan el capítulo 2 de Jonás? En el vientre del pez invocó el nombre de Jehová. Las algas daban vuelta alrededor de su cabeza. Sentía angustia en ese lugar hediondo, en el vientre de un pez nauseabundo. Y comprendió Jonás que necesitaba del perdón y de la misericordia del Señor. Cuando Jonás no fue cualquier oración, sino que en arrepentimiento oró a Dios, el Señor respondió. Cuando los cristianos eran perseguidos, oraban al Señor. Y este salmo viene a responder una respuesta importante. Estoy pensando en las cartas de Pedro. Cuando Pedro está escribiendo a los hermanos en la persecución, en la diáspora se llama, en el exilio, cuando eran perseguidos a muerte, el Señor respondió. Y aquí estas palabras
no cabe la menor duda, colocándonos en el contexto de Marcos, que es la palabra profética del Señor Jesús en su angustia. El Señor sabe lo que va a ocurrir unas horas más. El Señor tiene claridad de lo que va a ir sucediendo en su vida. Él sabe que va a ser castigado, va a ser golpeado, va a ser crucificado, va a ser imputada toda la culpa nuestra en Él. Él sabe que va a recibir mucho castigo, no merecido, castigo físico. Si nosotros nos cortamos, estaba pensando, perdón el ejemplo, un dedo, ya nos complicamos, corremos, incluso podemos hasta desmayarnos porque vemos un poco de sangre. Y sentir los clavos del Señor, yo creo que nadie lo ha podido vivir. Sentir los clavos traspasando sus manos, traspasando sus pies, siendo azotado, puesta una corona sobre su cabeza, los insultos que recibió el Señor, creo yo que nadie podría resistir. Fue el castigo que el Señor recibió por mi maldad. Fue el castigo que el Señor fue recibiendo, esos golpes, esos latigazos en su cuerpo por mi maldad. Pero ¿dónde está la confianza del Señor? En la angustia que él tenía, invocó el nombre de Jehová. Ahí estaba el Señor. Y el Señor lo colocó en lugares amplios. ¿Cuáles son esos lugares amplios? El domingo pasado tuvimos la bendición de tener a nuestro pastor Fernando Fuentes predicándonos. Yo pensaba, decía, que tiene razón la palabra cuando nos dice que nosotros, no solamente la Biblia, la iglesia, un cuerpo limitado a esta tierra, a este lugar, sino que tiene una proyección de eternidad. Pedro nos dice, en primera de Pedro, nos dice que el fin de vuestra fe es la salvación. El sentido de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestro entendimiento espiritual es la salvación, es la vida eterna. ¿Acaso el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no está en los cielos? ¿Acaso la palabra no nos dice que nosotros tenemos reservada una morada en los cielos? En lugares espaciosos. A veces nos sentimos complicados en lugares más pequeños, sentimos que las circunstancias nos van agobiando, sentimos que las cargas son muy pesadas, que el dolor es fuerte. Pero pongo mi reflexión en la mano del Señor y pienso y digo, gracias Señor, porque tú respondes a tus hijos. Gracias Señor, porque tú estás cuidando de nosotros. Por eso el salmista se atreve a decir y a confirmar, Jehová está conmigo. Esa es una declaración de fe, ¿o no lo es? Claro que lo es. En la carga, en la prueba, Jehová está conmigo. En las circunstancias, Jehová está conmigo. En el lecho de enfermo, Jehová está conmigo. En el dolor, Jehová está conmigo. En las tribulaciones, en las persecuciones, Jehová está conmigo. Esa es una declaración de fe, porque agrega además, no temeré. Jehová está conmigo, no temeré. ¿Por qué no va a temer el salmista? ¿Por qué no podemos nosotros, por qué nos está invitando a reflexionar en ese entendimiento espiritual de aquellos que alaban y que temen al Señor? Porque precisamente el Dios Todopoderoso está con nosotros, con su pueblo, con sus hijos. Por eso, esta primera persona que ahora está hablando en mi angustia, invoqué a Jehová, nos coloca en una perspectiva como un hijo de Dios, tal como el Señor Jesucristo al momento de la muerte, tal como el Señor Jesucristo al momento del sacrificio que fue llevado, también nosotros podemos participar de ese amor y de esa misericordia del Señor. No temeré, porque Jehová está conmigo. Estar conmigo significa que está a mi lado, está junto a mí en todas circunstancias. Aun cuando usted esté en ese vientre de ese pez, piense usted si fuera Jonás, en ese pez hediondo, nauseabundo, enloquecido por los movimientos, Jehová está conmigo, no temeré.
No temeré de lo que me puede hacer el hombre. No temeré de los que se burlen de mí, porque Jehová está conmigo, con los que me ayudan. Y nuevamente la reflexión está hacia su iglesia y hacia su pueblo. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Mi amado hermano y mi amada hermana, ¿acaso no está hablando nuevamente de la iglesia? ¿De la familia de Dios? ¿Acaso no está hablando de la comunión espiritual, de que somos el pueblo del Señor? ¿Acaso no nos está mostrando el Señor que Él está en medio de su pueblo? ¿Acaso no es el Señor Jesucristo quien dijo que yo estaré en medio de vosotros? ¿No, acaso no fue el Señor Jesucristo el que nos dice que haya dos o tres reunidos en mi nombre? Yo estaré en medio de ellos. ¿Acaso no es el Señor Jesucristo quien dice que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, mora en nuestro ser, en nuestros cuerpos? ¿Acaso no es la palabra que nos dice que el Señor está dentro de nuestros corazones, que a través de su palabra somos transformados? Son promesas que se cumplen en usted y en mí. Y mi amada hermana y mi amado hermano, pueden pasar muchos años, quizás de una inercia, de una posible incluso desidia espiritual. Pero ahí está el Señor. Ahí está el Señor mirando y cuidando a sus hijos. Hasta que nuevamente podemos entender y comprender quién es el Señor. Porque muchas veces nos confundimos en la locura del pecado, nos confundimos en la locura de la desolación, pensando que estamos solos y abandonados. Y eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor está conmigo entre los que me ayudan. El Señor está conmigo entre mis hermanos. Cristo, muchas veces lo hemos repetido, esas palabras de Hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso, hay una conclusión. Mi deseo, dice, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Veré mi salvación, porque los que me aborrecen no son nada frente al poder del Señor. Por eso dice, nuestra confianza, salmista, no está puesta en los hombres, nuestra confianza no está puesta en los príncipes. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? En el Señor. Muchas veces pensamos y todos participamos de ello y decimos, mira, yo tengo un buen médico, que el mejor médico que te puede tocar. Tengo la mejor remedio que te puedo dar. No estoy diciendo que no haya que ir al médico, por favor, no se me malinterprete. Tampoco que haya que dejar de tomar remedios. Pero ¿quién es el que provee el médico? ¿Quién es el que provee el remedio? ¿Quién es el que provee el alimento de nuestras casas? Es el Señor. Puede ser que haya mucha abundancia, pero puede ser también tiempos de mucha necesidad. ¿Y cuántas veces el Señor no nos ha sorprendido con una bendición que ni siquiera nosotros podíamos esperar? Muchas veces también nos volvemos locos en la vorágine de los príncipes. ¿Cuántas veces, muchas veces nos ponemos a discutir y hablar de que este presidente cuando llegue va a cambiar todas las cosas? Incluso las familias se enojan, nos enojamos, porque este piensa distinto y yo pienso distinto y él va a cambiar todo. Y eso no es así. Es Dios el que coloca a los gobernantes. Es Dios el que pone incluso, hermanos amados, y perdónenme, el que pone los dictadores. Entonces, mis hermanos, cuesta entender cómo Dios se glorifica en medio de las pruebas. Cómo Dios se glorifica en medio de tu necesidad, hermana. Cómo Dios se glorifica en medio de tu necesidad, hermanita o hermanito. Cómo Dios se glorifica en nuestra vida, en las pruebas que estoy viviendo. Cómo Dios se glorifica en nuestros conflictos. ¿Saben ustedes que Dios se glorifica en los conflictos? Cuando estamos a veces peleados, Dios se glorifica en medio nuestro para mostrarnos de su amor, para mostrarnos la necesidad de la reconciliación, para mostrarnos la necesidad de que dependemos de Él. Y muchas veces Dios nos está llamando también a un cambio en nuestras propias vidas.
para que seamos testimonio del amor de Cristo. Eso es difícil, ¿saben? Porque cuando a veces estoy tan enrabiado, y perdón la expresión, enrabiado es una persona muy enojada que la rabia le sale por los poros, ¿cómo voy a ir yo a hablar con él? ¿Cómo voy yo a ir a hablar con esa? Si tanto daño me causó, yo no la voy a perdonar jamás. Somos buenos para las hipérboles, nunca jamás. Pero a veces el Señor nos está diciendo precisamente, ve y dobla tus rodillas. ¿Saben por qué es fácil perdonar al que uno ama? Es muy fácil. Lo difícil es perdonar a mi enemigo. Pero Cristo me dice que perdonemos al enemigo. A veces necesitamos abrir nuestro entendimiento espiritual para que otros también conozcan la misericordia del Señor. Y estas expresiones que hemos estado hablando de misericordia del Señor, de compañía del Señor, ¿saben ustedes, mis amados hermanos? No es una enseñanza nueva en la palabra. En Deuteronomio 3:6, si alguien me ayuda a leerlo. 31:6, perdón. Sí, por favor. 6. Sí, 31:6. Sean firmes y valientes, no teman ni se demoricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. ¿Qué más dice? No te dejará No te dejará ni te desamparará. Amén. ¿Y quién puede leer el versículo 8 que está un poquito más abajito? Hermanita Laurita, vamos a darle la oportunidad a la hermana Laurita ahora. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni timides. Amén. ¿Y alguien más puede ver Josué 1:5, por favor? Un poquito más adelante. ¿Sí? Alguien que podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Desampararé. La misma enseñanza. No te dejaré ni desampararé, porque Jehová estará contigo y va delante de ti. ¿Cuántas veces tenemos problemas? ¿Cuántas veces tenemos problemas que solucionar? Y le estamos diciendo al Señor, Señor, hacete un ladito que quiero ver el problema. Yo quiero resolverlo. Y ahí está el Señor, delante mío, cuidando y protegiendo. Veamos, hermanos, para ver lo que nos dice también la palabra en Hebreos 13:5, por favor. Ya, por favor, ya. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Muchas gracias. La palabra tiene una enseñanza transversal, desde el libro de Deuteronomio a Hebreos. El Señor Jesús, en el Salmo 118, cantó las promesas del Señor. ¿Cómo no van a ser nuestras? ¿Cómo no va a ser nuestro esa enseñanza? ¿Cómo, hermano amado y mi hermana amada, podremos olvidar que Jehová está contigo, no temeré? Hermano amado, el Señor Jesús, caminando con sus discípulos esa noche, sabía a dónde ir. Sabía que era necesario un tiempo de oración. Sabía que era necesario esa soledad con el Padre. Sabía que era necesario pasar por ese sacrificio. Pero Jehová está conmigo, no temeré. Son promesas para ti, hermano, y para mí. No son promesas para alguien lejano.
sino que son promesas para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Y cuando mi amado hermano estés en prueba, recuerda, Jehová está conmigo, no temeré. Gloria a Dios. Cuando tu hermanita estés en prueba, Jehová está conmigo, no temeré. Es el que nos cuida. Qué gran bendición la que tenemos del Señor. ¿Oremos? Señor bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por su gran misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque el Señor nos invita a cantar también este salmo, a hacerlo vida en nuestros corazones, a guardar esta palabra. Jehová está conmigo, no temeré. Qué profundidad de poder entender los misterios del Señor en las pruebas. Qué profundidad del Señor poder entender su voluntad y cómo se glorifica en medio nuestro, en nuestras dificultades. Gracias, Señor, porque su palabra es la que nos fortalece y nos guía. Es su palabra, Señor, la que nos va guiando y nos va dando entendimiento. Y va abriendo, Señor, nuestra mente, nuestro conocimiento, nos va dando sabiduría de lo alto, para saber que tenemos un Dios poderoso que cuida de nosotros y que nos bendice en todo momento. Yo le pido, Señor amado, por mi hermana que está sufriendo en este momento, por mi hermano que está preocupado, por mi hermano que tiene pruebas que enfrentar, dolores que está sufriendo, Señor. Gracias, Señor, porque su palabra es la que nos guía y nos da ese entendimiento de saber que tú, Señor, tienes todo bajo control. Señor amado, enséñanos a mirarte, Señor, confiadamente. Enséñanos a confiar, Señor, en tu palabra, en tu voluntad. Enséñanos, Señor amado, en confiar quién eres tú, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque hoy día podemos declarar confiadamente que usted, Señor, está conmigo, está con nosotros. No temeré. Yo le pido, Señor amado, para que cada uno de mis hermanos en sus corazones marque esta palabra. Jehová está conmigo, no temeré. Gracias, Señor amado. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga.